Hola, maravilloso público, bienvenidos a un nuevo programa de China Brief. Les saluda Clara Solís. Y bien, he visto que muchos dicen por allí que el coronavirus está causando muchas muertes en Italia porque hay muchos viejitos allí, o tal vez porque la atención médica es poco disponible o deficiente. Permítanme decirles que eso no es preciso. Vamos a explicar las dos razones por las cuales hay tantas muertes en Italia. Molto bene, el primer gran error italiano fue permitir una migración masiva de chinos a ese país. Ahora se estima que hay 320.000 chinos viviendo en Italia, convirtiéndose así en el país con más chinos en toda Europa. Muchos de ellos viven en la parte norte del país, justamente donde la epidemia se ha expandido de manera masiva. E incluso la cifra podría ser mucho mayor, ya que los chinos entran en contrabando o de forma ilegal. Cualquiera que haya visto el norte de Italia en los últimos 5 años sabe que es una provincia china. Y muchos se preguntarán, ¿qué tiene que haya muchos chinos allí y eso qué tiene que ver con la epidemia? Casi todos los chinos en Lombardía o en el norte de Italia son procedentes de Wuhan o de ciudades aledañas, y muchos de ellos fueron de viaje a China para visitar a los familiares a fines de diciembre, ya que se acercaba el año nuevo lunar chino. Muchos regresaron a Italia antes de las fechas planeadas. ¿Por qué? Pues ellos se dieron cuenta que Wuhan sería puesta en cuarentena o cerrada por la grave situación del coronavirus o virus del régimen comunista. Así que indudablemente ellos trajeron consigo el virus a Italia, y esto no fue controlado, fue muy peligroso, ya que si ellos tenían síntomas leves, ellos no iban al hospital, ya que muchos de estos chinos son residentes ilegales. Muchos italianos, al enterarse que abrió una cuarentena en Milán, huyeron de ahí contagiados y ¡boom!, se desbordó en todo Italia. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿por qué hay tantos chinos en el norte de Italia? ¿Qué están haciendo allí? Por ejemplo, en un artículo que salió en la New York Times, titulado China rehace la etiqueta de moda Made in Italia, nos cuenta que los chinos han comprado tiendas y apartamentos de propiedad italiana, viendo un gran potencial para el negocio. Con esta migración masiva de chinos en Italia, los chinos quebraron empresas italianas de moda de alta gama, introduciendo su mano de obra barata, confeccionando prendas con telas de menor calidad traídas de China también, pero eso sí, con su respectiva etiqueta Made in Italia. Por eso tu hermosa camisa italiana podría no ser tan italiana. Seguro te estarás preguntando, ¿cómo puede el gobierno italiano permitir aquello? Pues esto se contesta con la segunda razón. Italia, que está agobiada por una deuda aplastante, pensaba exportar sus bienes a China y también traer inversión china para revivir su economía. Por ello, Italia fue la primera y única nación europea en firmar con el Partido Comunista Chino la iniciativa La Franja y la Ruta, también conocida como Ruta de la Seda. En un intento por apuntalar su debilitada economía, Italia se hizo un harakiri. Y muchos se preguntarán, ¿qué es esto de la Ruta de la Seda? ¿Qué más suena a camellos? Pues bien, te explicaré. La Ruta de la Seda es en sí una trampa. Eso es lo que es una trampa. Primero China te pinta el escenario muy bonito, diciendo que va a prestar grandes sumas de dinero para inversión en infraestructura dentro de tu país, y luego utiliza esta deuda para obtener lo que quiere de tu país. La Ruta de la Seda está ligada a un plan de $1 trillón que presta China a los diversos países para construir puertos, carreteras y trenes y luego generar riquezas. Pero quien se beneficiaría serían las empresas chinas. Mover bienes. Pero quien se beneficiaría sería China, que movería sus bienes a otros países, como es el caso de Italia, donde se exportan las telas de China a Italia, y ganar influencia. Pero quien se beneficiaría sería el Partido Comunista Chino, que ganaría influencia sobre otros países, como es el caso del país de la Mona Lisa. Por ejemplo, después de firmar el acuerdo de la Ruta de la Seda, el puerto de Trieste en el norte de Italia fue supuestamente revitalizado y ahora es administrado por China y no por los italianos. La Ruta de la Seda ha sido criticado por hundir a países en trampas de deudas.
El país, a no poder pagarle a China, se ve obligado a pagar por medio de ceder sus puertos estratégicos u otras formas nada ventajosas. Por eso lo que pasa en Italia no es casualidad, no es la edad, no es la salud en general lo que causó que el virus devastara esta nación, sino más bien fue el liderazgo italiano, que es cada vez más dominado por el Partido Comunista Chino. Por ejemplo, el 1 de febrero del 2020, el alcalde de Florencia inició una campaña llamada Abraza a un chino. Este video fue lanzado el 4 de febrero y fue producido por el gobierno chino con el pretexto de despertarse. El gobierno italiano instó a ciudadanos a borrar el estigma que rodeaba el virus y abrazar a uno de los cientos de miles de chinos que habían estado viviendo allí o llegaron recientemente a Italia. Por supuesto, no tenemos nada contra el pueblo chino, pero había que tomar su debida distancia social. Esto también puede explicar la enorme cantidad de ayuda y asistencia que fluye de China a Italia. Lejos de ser compasivos, es muy probable que los chinos quieran proteger su inversión. Bueno, maravilloso público, muchas gracias por ver el video. No te olvides de compartirlo para que más gente se entere de la verdad. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!